y los impactos en bienes, en alimentos, ¿verdad? En energéticos. Este escenario positivo se puede trasladar a un escenario negativo, ¿no? Donde no van a ser 2 o 3, sino probablemente 5, 6 años, ¿no? Ahora ya nos puedes encontrar en Telegram. Solo tienes que descargar la aplicación de mensajería Telegram en la tienda digital de tu dispositivo móvil. Busca la Jornada de Oriente y selecciona Unirse al canal. O también puedes escanear con la cámara de tu celular el siguiente código QR, que te llevará directamente a nuestro canal para suscribirte. Mantente informado a lo largo del día con las noticias más relevantes de Puebla y no olvides también seguirnos en todas nuestras redes para más contenido. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Patricia Gutiérrez y soy la conductora de este día en el programa de las reporteras que realiza la Jornada de Oriente para sus redes sociales. Y en este día invitamos a Samuel Ortiz Vázquez, quien es profesor de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, para que nos explique cómo está el comportamiento inflacionario. Su servidor está a cargo de la fuente de iniciativa privada y de sindicatos en el periódico En la Jornada de Oriente. Y bueno, ha habido algunas alarmas que no sé si estén justificadas o no, ahorita nos dirá el doctor, sobre este aumento inflacionario, y de hecho los sindicatos ya están previendo que de continuar la tendencia al alza podrían solicitar incrementos salariales de 2 dígitos. Entonces, bueno, pues doctor, bienvenido a este espacio y pues adelante con todo su conocimiento. Bueno, muchísimas gracias, Patricia, por la gentil invitación. Y efectivamente, o sea, la inflación es un problema, ¿no? O sea, tanto en el mundo desarrollado como en el mundo en desarrollo. Eh, la última actualización de perspectivas económicas del Fondo Monetario Internacional apunta que la economía mundial va a experimentar una tasa de inflación del 8.3% en este 2022. Para las economías avanzadas, con Estados Unidos a la cabeza, la perspectiva es de 6.6%, mientras que para países emergentes en promedio se situará en torno al 9.5%. Es muy importante destacar que dentro del bloque de países en desarrollo, la región de América Latina y el Caribe se prevé experimentará una inflación del 12%, pero impulsada particularmente por Brasil y por Chile. México presenta, de hecho, una proyección de inflación inferior al promedio mundial. La perspectiva para México que advierte el Fondo Monetario Internacional para este 2022 es del 8%, y ello en línea con las encuestas de los especialistas del sector privado que levanta el Banco de México, que también apuntan, la última encuesta de julio, apunta que la economía mexicana cerrará el año con una tasa de inflación del 8%. Es interesante, sí, porque no obstante el fenómeno inflacionario mundial, la economía mexicana, ¿no? La perspectiva es que presente una inflación incluso por debajo del promedio. ¿Cuáles son los principales factores que están detrás de este problema inflacionario? Bueno, son problemas por el lado de la oferta, ¿no? Sin duda, el fenómeno inflacionario obedece a causas atípicas, ¿no? Número uno, por los efectos de la pandemia asociada a la COVID-19, que entre otras cosas
eh, apuntan a una reactivación lenta de las cadenas de suministro en el mundo. Pongo un ejemplo, las nuevas condiciones de trabajo, el teletrabajo, impulsan una dinámica, ¿verdad? Positiva en ventas de equipo de cómputo, de celulares básicos para el teletrabajo, pero y donde el componente fundamental son circuitos integrados, microchips, ¿no? Mientras que para atender esta demanda creciente, pues se desatienden otras actividades clave que demandan también circuitos integrados como automotriz, como aeroespacial, ¿no? Por lo tanto, la reactivación de la cadena de suministro ocurre a ritmo lento y es un factor por el lado de la oferta que explica el tema inflacionario. Lo otro, también la invasión rusa a Ucrania, con impactos en precios de los alimentos y los energéticos, es un factor que se suma a esta corriente, ¿verdad? Al problema inflacionario, ¿no? También debo de señalar que para contener el avance de la inflación, los bancos centrales del mundo, particularmente la Reserva Federal de Estados Unidos, ¿verdad? Y Banco de México, en línea con lo que pasa con los anuncios de política monetaria de la Fed, han aumentado los tipos de interés, ¿no? Con miras, ¿verdad?, a lograr contener el componente importado de la inflación. Es decir, a ver, esta respuesta de los bancos centrales para contener la inflación se espera, ¿no?, que en parte contribuya a hacer retornar la inflación a sus niveles de 3% en los próximos 2 o 3 años. Claro, en un escenario positivo, ¿no? El escenario positivo apunta a que el endurecimiento de la política monetaria y fiscal, ¿no?, va a ralentizar la demanda de bienes de consumo duradero y de energéticos con impactos reduciendo los niveles inflacionarios. Algo que se dice poco es que también, ¿verdad?, las contenciones por el lado de la demanda impactan a una variable fundamental, ¿verdad?, como es la inversión física y por lo tanto, ¿verdad?, el endurecimiento de la política monetaria, no obstante que en este escenario positivo puede controlar la inflación en los próximos años, también atenta contra el crecimiento económico, dado que impacta adversamente sobre los niveles de inversión física, un componente fundamental del crecimiento, e impacta en los bolsillos de las empresas y de las familias, ¿no? Impacta a las empresas endeudadas, impacta a los hogares endeudados. Es otro componente del que se dice o se habla poco. En este escenario positivo, donde el aumento de la tasa de interés hará retornar a la inflación a sus niveles de 2-3%, también se asume que a lo largo de este periodo, ¿no?, de 2-3 años, las presiones por el lado de la oferta vinculado a las cadenas de suministro dejará de ser un problema en la medida en que sean menos frecuentes estas interrupciones en las cadenas de suministro. Y al respecto, un tema muy importante, ¿no? Sea la deslocalización de la actividad productiva en un ámbito regional hacia cadenas de valor cortas y de alcance regional, es un factor que puede contribuir a minorar presiones por el lado de la oferta. Bueno, y como comentamos, por supuesto que este retorno a la normalidad de tasas de inflación a costa del sacrificio del crecimiento económico, porque si revisamos las perspectivas más actualizadas del Fondo Monetario Internacional, el mundo, ¿verdad?,
el mundo en desarrollo, las economías emergentes y desarrolladas van a experimentar una caída en los ritmos de crecimiento del producto en 2023. Ejemplo, para la economía mundial se espera que este 2022 cierre con una tasa de crecimiento del Producto Mundial de 3.2, producto de los esfuerzos para contener la inflación, más otros factores. El crecimiento se va a detener en 2023 con una proyección de 2.9%. Pero fíjate, Patricia, que este escenario positivo, ¿no? Me parece que se tiene que tomar con cautela, ¿no? A ver, es posible que las tensiones geopolíticas aumenten. La invasión rusa a Ucrania y las implicaciones en materia de energéticos. Es posible que la inflación en los servicios continúe con una tendencia alcista. Por lo tanto, un escenario pesimista, ¿no? Nos puede apuntar, ¿verdad?, a que eh, los riesgos a contener la inflación, lejos de reducirse, persistan en los próximos años, ¿no? Sin duda, como te comento, sin duda, las medidas ortodoxas, ¿verdad?, aplicadas, ¿no? Son o pueden permitir que en algunos años se controle el problema inflacionario, pero a costa de sacrificar el crecimiento económico, ¿no? Entonces es a grandes rasgos, ¿verdad? El panorama que podemos identificar, ¿no?, en la economía mundial con respecto al problema inflacionario que, insisto, tiene causas eh, diferentes, ¿no? Eh, y me parece el origen fundamental está asociado a los efectos de la crisis asociada a la COVID-19, ¿no? Entonces, doctor, si entendí bien, hasta dentro de 2 o 3 años ya regresaríamos a niveles de 2 o 3% de inflación. ¿Sería hasta dentro de ese momento? Sí, sí, en un escenario positivo, de condiciones favorables, en 2, 3 años se puede esperar un retorno a las tasas de inflación de 2, 3 años, ¿no? Pero, como te comento, en función de las tensiones geopolíticas y los impactos en bienes, en alimentos, ¿verdad?, en energéticos, este escenario positivo se puede trasladar a un escenario negativo, ¿no?, donde no van a ser 2 o 3, sino probablemente 5, 6 años, ¿no? Estamos en un mundo cambiante, ¿verdad? Somos testigos de cantidad de fenómenos en el mundo atípicos y por lo tanto me parece que las respuestas para salir, ¿no?, de el problema inflacionario no deben de basarse exclusivamente en la política monetaria, en el manejo de la política monetaria vinculado al aumento de las tasas de interés, ¿no? O sea, como países, pensando en México, debemos de avanzar a un enfoque heterodoxo, ¿no? Por ejemplo, y vinculado a tus comentarios, ¿verdad?, iniciales, para reducir el problema de la incertidumbre sobre los agentes de inversión que genera el fenómeno inflacionario, eh, políticas por el lado de la demanda vinculado a las compras públicas que den certeza, ¿verdad?, a las empresas, ¿no?, en términos de que su mercado
de que sus ventas están garantizadas al venderle al sector público, pudiera ser una medida heterodoxa relevante, ¿no? Eh, Otra medida heterodoxa, ¿no? Para contener el problema inflacionario pudiera estar vinculado a esfuerzos de sustitución de importaciones en áreas específicas, ¿no? Y aquí, o sea, en mi opinión, y no solamente lo digo por México, veamos lo que está pasando en Europa, ¿verdad? Una, un retorno, ¿verdad? De política, un retorno, ¿no? De las discusiones de política industrial, ¿no? Sobre, en vista, ¿verdad? De que Rusia cerró la llave, ¿verdad? Del gas a Europa, el regreso a energías fósiles, ¿no? Es una tendencia que no nos esperábamos y a pesar de que esto atenta contra los objetivos de desarrollo sostenible, son medidas heterodoxas que sin duda se cuentan como factores que pueden contribuir, ¿no? A que la política monetaria restrictiva eh, controle la inflación a costa del crecimiento económico, ¿no? O sea, y México en ese apartado, a partir de los esfuerzos de reactivar el plan nacional, el sistema nacional de refinación, eh, con el objetivo, ¿verdad?, de la extracción de petróleo y procesamiento en México, me parece que también es una medida que se cuenta como relevante, ¿verdad?, en este mundo tan cambiante y que existe y que exige la sustitución de importaciones en áreas selectivas, ¿no? Y otra medida vinculada a lo que me comentabas, por supuesto que medidas conducentes a sostener eh, la, eh, la capacidad de compra, ¿verdad? De la clase trabajadora se cuenta como un factor muy importante, ¿verdad? Como medida heterodoxa por el lado de la demanda, ¿no? Ahora, doctor, ¿cómo podemos sobrevivir la población a estos incrementos a lo largo de cuando menos los 3 años que refería? ¿De qué forma nos podemos preparar para pues seguir enfrentando todos los encarecimientos? Sí, mira, o sea, eh, considero que no es un buen momento. Hablo a nivel de las familias, no es un buen momento para adquirir, ¿no? Deudas, ¿no? Eh, Dado que al menos hasta el próximo año vamos a experimentar, ¿verdad? Tasas de interés altas, ¿no? Eh, la actual está casi rondando el 9%. Eh, no obstante que una alta tasa de interés, ¿no? Es altamente atractiva para la inversión en instrumentos financieros, ¿no? Una alta tasa de interés, ¿verdad? Castiga a las familias, ¿verdad? Endeudadas, ¿no? O sea, no es un buen momento para adquirir deudas, ¿no? O sea, debemos de esperar, ¿verdad? A que eh, la tasa de interés, ¿verdad? Eh, retorne a niveles bajos, ¿no? Porque, insisto, este y el próximo año serán de tasas de interés muy altas y también por el lado de las empresas, ¿no? O sea, sin duda no es un buen, a ver, lamentablemente es un atentado contra el crecimiento porque el aumento en la tasa de interés, no obstante que te permite contener el problema inflacionario, también es un castigo a la inversión productiva, ¿no? Es decir, la inversión productiva, por ejemplo, en la industria, responde a cantidad de factores, pero uno muy importante y sobre todo para las empresas de tamaño micro, pequeño y mediano, ¿verdad? Es
el crédito adquirido que tiene su origen en la banca comercial, ¿no? Y donde se asume que el crédito en que incurren las empresas se destina a inversión en condiciones de alta tasa de interés, pues si de por sí hay una tendencia de parte de la banca comercial a no prestar o poner altas condiciones, requisitos a la empresa de menor tamaño, pues imagínate en un contexto de altas tasas de interés, ¿no? Se vuelve más caro y menos accesible acceder a crédito por parte de la banca comercial, ¿no? Entonces, pues, es otro tema que se tiene que poner sobre la mesa, ¿no? Eh, y, eh, eh, y por ello insisto, ¿verdad?, en la generación de políticas públicas que permitan a las empresas de menor tamaño, ¿verdad?, avanzar, ¿no? En condiciones de crisis a través de políticas, por ejemplo, vinculadas a compras públicas del Estado a una red de proveedores integrados sobre todo por MIPYMES, ¿no? Los gobiernos regularmente, o cuando menos aquí en Puebla, han estado ofreciendo créditos a través de Nafin, pero los empresarios dicen que eso pues no les sirve porque precisamente lo que mencionaba, adquirir deuda en estos momentos representa un alto riesgo porque sus ventas no están estables. Ellos han pedido que haya recurso a fondo perdido. ¿Es esto viable? Eh, bueno, o sea, mira, ahí únicamente te comento, ¿no? O sea, que México atendió la crisis de forma diferente, ¿no? Eh, no incurrió en endeudamiento. Eh, entonces, dado el enfoque del gobierno actual, ¿no? Eh, me parece que no eh, estamos en condiciones de eh, adquirir, ¿no? O sea, eh, recursos extra destinados a atender, ¿verdad? Estas requerimientos, esta demanda de parte de la empresa, ¿no? Vinculado al crédito a fondo perdido, ¿no? O sea, digo, no es el enfoque del gobierno actual y por lo tanto, al menos en este gobierno no va a ser opción, ¿no? Pero Y insisto, ¿verdad? Las otras políticas heterodoxas, ¿no? A través de garantizar mercado de venta con compras públicas, puede ser una política muy atractiva para la empresa de menor tamaño, ¿no? muy bien, doctor, pues llegamos al final de la entrevista. No sé si quisiera pues dejar alguna conclusión para el auditorio. Sí, o sea, quisiera hacer referencia a un tema que ahora está de moda, ¿no? El concepto de deslocalización, ¿no? El nearshoring, ¿no? Le llaman. Eh, México es un caso muy especial, ¿no? O sea, porque la combinación de instrumentos heterodoxos, ¿no? El aumento de la tasa de interés para contener la inflación, eh, junto con otras tendencias de mediano plazo, se han traducido, ¿verdad?, en un tipo de cambio estable, ¿no? Hay estabilidad en tipo de cambio, ¿no? O sea, esperamos cerrar el año 2020 con un tipo de cambio de 20.8 pesos por dólar y la perspectiva para 2023 es de 21.27 pesos por dólar. El peso mexicano es de las monedas más estables y sin duda, más que producto de la política monetaria restrictiva, es producto de un fenómeno que se acelera por la pandemia, ¿no? El acortamiento de las cadenas de valor, ¿no? Donde México se vuelve altamente atractivo para
como receptáculo de inversión extranjera directa que busca generar encadenamientos internos y vender o colocar sus mercancías en el mercado de los Estados Unidos. Esta es una tendencia, me parece que hay que seguir muy de cerca y que en parte explica la estabilidad, ¿verdad?, en el tipo de cambio que, de la economía mexicana, ¿no? Muy bien, doctor, pues le agradecemos mucho su presencia en las reporteras, que no sea la única ocasión. Le agradecemos que siempre tenga la disposición pues para platicar con nuestro auditorio, a quien por cierto también le agradecemos su presencia esta noche, tanto usted como ellos y ellas, que tengan muy buena noche. Hasta la próxima. Muchas gracias, Patricia, por la invitación. Buenas noches.